Muy bien, en este tercer video veremos las operaciones básicas en 3 dimensiones una vez ya vistos los comandos básicos de croquisado en 2 dimensiones. Vamos entonces a decirle nuevo y vamos a escoger nuevamente pieza estándar IPT en milímetros o parte estándar IPT en milímetros. Le decimos crear, aparece nuestro menú de siempre, ya con la pantalla y el trabajo, el espacio de trabajo. Y vamos entonces a escoger aquí en el origen el plano XY, le decimos nuevo sketch y vamos a generar un croquis que sea un rectángulo de centro. Entonces escojo aquí el origen, que es el centro de la cruz que aparece al comienzo, y le asigno entonces la dimensión. Vamos a decirle que aquí son 100 milímetros y que aquí también son 100 milímetros. Ahora vamos a decirle modelo 3D, extruir, y le vamos a indicar, bueno, vamos a ponerlo aquí en una vista eh, isométrica y le vamos a decir también 100 milímetros. Entonces hasta ahí ya es una operación que se hizo en el video 2, pero aquí vamos a hacer una revisión de todas las variaciones que se pueden realizar. Aquí en vista voy a decirle que me muestre las sombras y los bordes, y entonces aquí viene lo interesante de esto. En la instrucción, si yo le digo editar operación, resulta que tengo muchas formas de hacerla. La primera, que es la básica, aquí donde dice comportamiento o tipo, está la que es por defecto, que lanza una distancia en una sola dirección. Segundo, está la distancia contraria, es decir, que extruye hacia el otro lado. Entonces, puedo escoger si quiero hasta este lado o hasta el otro lado. Está plano medio, en este caso, si yo coloco aquí la tercera opción y aquí tengo 100, es porque está haciendo 50 hacia un lado y 50 hacia el otro. Por ejemplo, si aquí coloco 200, él entiende que va a ser 100 hacia un lado y 100 hacia el otro, y así sucesivamente. La última es asimétrica. Al ser asimétrica, ya aquí yo puedo colocarle entonces que si un lado quiero que sea 50 y otro lado quiero que sea 30, por ejemplo, y él ahí me muestra en una línea azul el contorno que separa, que viene siendo el plano XY, que separa ambas extrusiones, o sea que puedo hacer dos extrusiones en una sola. Listo. Ahora, continuando con la operación por defecto, que es la que sale por defecto aquí, aquí yo puedo en propiedades avanzadas abajo también indicarle un ángulo. Es decir, le puedo decir que vaya inclinándose, por ejemplo, 5 grados. Y al hacer eso, lo que genero es, miren que se extruye, pero trata de salir creciendo. Es decir, que este cuadrado es más grande que el cuadrado inicial de 100%. Voy a colocarle un ángulo más grande para que se note mucho más, por ejemplo, 20. Listo, aquí se nota mucho más lo que uno quiere hacer. Ahora le voy a decir, por ejemplo, miren que aquí tengo cambiar dirección. Entonces él lo que hace es que lo voltea y en este caso el ángulo va creciendo, generando una especie de cono. Entonces aquí el ángulo sale negativo. Le puedo decir 50. Ahí está. Miren, Shift presionado y el scroll. Si le coloco entonces -50, esa es otra forma de hacerlo, él entiende que es a lo contrario. Incluso puedo generar una pirámide, porque aquí estoy diciéndole que va a ir con una inclinación. En el caso de que no le coloque ninguna inclinación, esto es 0, quiere decir que estas líneas jamás se van a encontrar, las líneas que están en los bordes. Si utilizo, por ejemplo, la última opción aquí, que es la simétrica, podría colocar entonces dos ángulos, porque son dos extrusiones independientes, así que puedo tener una extrusión que vaya creciendo y otra que vaya disminuyendo. Aquí pongámosle -40. ¿Listo? Y miren cómo se ve. Aquí, por ejemplo, le puedo decir -20 del otro lado. Entonces allí puedo ir generando múltiples combinaciones si quiero hacer doble extrusión. Muy bien. Entonces por ahora voy a continuar con
la extrusión por defecto, que es la clásica, que no tiene tampoco ningún ángulo de inclinación. Aquí yo le puedo colocar incluso un nombre si quiero resaltar. Voy a decirle que este es el cubo principal o el cubo inicial. Y ahí tengo entonces esta operación. ¿Listo? Entonces, extrusión se puede hacer de muchas, muchas maneras. Ahora, si quiero hacer un croquis sobre esta cara, vamos a añadir aquí un croquis. Voy a generar aquí una segunda extrusión. Voy a hacer otro rectángulo de centro. Esto es para facilitar la acotación. Voy a decirle que aquí tiene 50 y aquí tiene, por ejemplo, 60. Y ahora yo quiero extruir esto. Le digo modelo 3D, le puedo decir extruir y aquí aparecen otras opciones. Dado que estoy haciendo un croquis sobre un sólido, aquí yo puedo utilizar esta segunda opción que se llama corte. Entonces, en vez de crear material, lo que hago es que destruyo material. Esta opción de output o de salida, presión booleana, no sale en la primera extrusión. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de la nada. En cambio aquí, como ya tengo un sólido hecho, sí la puedo ejecutar. O sea, sí tengo material que destruir. Entonces, si quiero hacer una extrusión, simplemente sigo hacia adelante, le digo lo que quiero de profundidad, 50, lo que sea, 100, etcétera, y él la hace. Listo, no hay ningún problema. Ahora voy a voltearme aquí con Shift, presiono entonces esta cara. Recuerden, Shift y el scroll permite hacer el pivote. Si no, puedo usar este botón de acá de la barra de navegación y puedo moverlo también como yo quiera si me hace difícil. Hundo Escape, escape para salirme del comando y aquí entonces puedo crear algo en esta cara. Bueno, en esta cara voy a hacer ahora un círculo. Vamos a añadirle un valor. Esto es un diámetro, le voy a poner 50. Y aquí voy a decirle entonces en 3D Model que quiero extruir, pero voy a decirle que es negativo. Voy a decirle que es corte. Al decirle que es un corte, él se mete hacia el sólido y aquí sería la profundidad de corte la que yo estoy definiendo, por ejemplo, 40, y le digo OK. Entonces acaba de crear un agujero de profundidad 40 con el sólido que le dije a partir de ese croquis. ¿Listo? Vamos a hacer otra operación en esta cara. Aquí voy a utilizar, por ejemplo, un polígono de 6 lados. Voy a decirle que sea circunscrito. Aquí, bueno, aquí no tengo referencia de dónde estaría la mitad, así que por eso voy a utilizar una línea. Busco aquí el punto verde. Y ya yo sé que la mitad de ese punto verde, si la línea va por la mitad y escojo la mitad de la línea del punto verde aquí, estaría justo en el centro de esa cara. Entonces, ahí ya lo estoy haciendo. Ahí, por ejemplo. Listo. Vamos a acotar entonces ahora cuánto hay de aquí a aquí. Vamos a decirle que 80. ¿Y qué más me sirve para definir un polígono? Bueno, esta no es necesaria. O sea, esta cota no es necesaria. Creo que ya solamente con eso sería suficiente, pero voy a ver que no estoy seguro. Esta también, eso. Aquí puede ser también, cancelar. Esa me dice que también no es necesaria. Bueno, voy a dejarla así. En este caso le falta una dimensión, pero puedo seguir, no es crítico. Aquí esta línea entonces voy a decirle que es constructiva. Le selecciono ya que le digo construction para que no la considere al momento de hacer una operación. Ahora en 3D Model voy a decirle extruir y vamos a decirle entonces que extruya el corte con una profundidad pequeña de 15. Entonces miren que ahí estoy mostrando cómo hacer operaciones de corte y operaciones de extrusión combinadas. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir nuevamente que quiero un círculo. Aquí voy a hacer algo un poco diferente y es que voy a hacer un croquis cerrado, pero con
un espacio hueco en el centro. Entonces aquí hice 2 círculos. Bueno, vamos a Escape, ahí le di mal. Voy a acotar aquí este, le voy a poner 40 y al círculo interno le voy a poner 30. Y le digo ahora 3D Model y voy a decir extruir. En este caso, aquí debo escoger entonces esta cara, porque él puede que entienda que quiere hacer el círculo grande o el círculo pequeño, puede hacer todas las extrusiones. Solo quiero entonces la que está entre los dos círculos. Y él genera una especie de tubo, que es el contorno que está cerrado. Le digo OK. Miren que ahí tengo entonces otra variación muy útil que puedo usar también en extrusión. Entonces, con extrusión yo puedo ir haciendo una propiedad ahí sustantiva de ir añadiendo sólidos y también sustractiva o de resta eliminando sólidos, que es eliminando material. Muy bien. Una operación muy útil aquí también en 3D Model que se usa bastante, viene aquí con los fillets, ¿listo? Que son redondeos. Entonces yo aquí puedo escoger ahí en fillet o redondeo, escojo aquí un valor, le voy a poner por ejemplo 5 milímetros y aquí yo puedo entonces escoger las caras, las líneas y él va haciendo redondeos y va suavizando esas esquinas. Esto es lo que se llama un fillet. Ahora voy a hacer una operación de redondeo que se hace en los bordes, perdón, de chaflán. Aquí voy a colocarle 5 milímetros y aquí escojo entonces las líneas. Recuerden usar Shift y el mouse con el scroll presionado, Shift en el teclado y scroll presionado en el mouse y me muevo libremente. Entonces aquí aplicar, listo. Eso es todo. Y tengo entonces un sólido que tiene varias operaciones, unas de extrusión, otras de extrusión corte y ahora también le añadí redondeos y chaflanes. Miren la diferencia entonces que hay entre un chaflán y un redondeo. Esto es un redondeo y esto es un chaflán. Chaflán es recto y aquí el redondeo sigue una forma circular. ¿Listo? Bueno, cuando estoy construyendo sólidos, vamos a ver ahora cómo se configura aquí el árbol de operaciones. Voy a darle guardar a esto porque no lo he hecho. Le voy a decir mi segundo sólido en la carpeta que tenga ahí destinada para este curso. Y miren que aquí a mano izquierda, a la izquierda, está el árbol de operaciones donde va mostrándome todas las cosas que he hecho hasta ahora. Al final aparece fin de la parte de la pieza o final con un aviso que tiene una X en un fondo rojo. Esto yo lo puedo ir subiendo y lo que esto está haciendo es ocultando la operación hasta donde yo le diga. Es decir, si me voy subiendo, me va mostrando la historia de cómo fui creando el sólido hasta que llegué a la última parte. Recuerden que al ser Inventor un software paramétrico, yo puedo simplemente irme a cualquier operación o croquis, siempre y cuando no sea el primero, porque ahí habría problemas. Y aquí editar cosas. Por ejemplo, yo quiero que el círculo que hice en esta cara no sea 50, sino que sea 20, por ejemplo. Y él se ajusta y lo hace más pequeño. También puedo editar en las operaciones. Editar operación, les puedo decir que quiero que la profundidad no sea el valor que le di, sino que sea un poco menos, por ejemplo 5. Entonces eso se actualiza automáticamente, no hay ningún problema, es bastante intuitivo y muy fácil de utilizar. Si yo borro la primera operación y le digo eliminar, me va a aparecer un mensaje que dice, ten cuidado que si borras todo, se va a eliminar todos los elementos dependientes, entonces es peligroso. Lo más fácil es borrar las operaciones del final porque al ser las últimas no hay operaciones que dependan de ellas, entonces es lo más fácil desde el punto de vista de eliminación de operaciones. Ok,
Entonces, esto sería cómo utilizar el comando extrusión tanto para generar material como para eliminar material. Vamos a hacer entonces una nueva pieza. Vamos a decirle guardar aquí para ver el segundo comando de generación de material básico que se llama revolución. Vuelvo a decirle aquí en parte que es estándar IPT en milímetros. ¿Listo? Y vamos a escoger entonces aquí en origen el plano, nuevamente el plano XY, nuevo sketch. ¿Listo? Y vamos a empezar a generar un croquis. Vamos a hacer, por ejemplo, una forma parecida a la de una pesa. Si yo hago, por ejemplo, una forma que sea así, como una I, ya cerré ese croquis. Vamos a acotarlo. Pongámosle aquí 15. Aquí le coloco, bueno, lo mismo 15, ya está abajo. Cuando aparece así entre paréntesis es porque ya está definido arriba, así que esa cota es innecesaria. La altura total, por ejemplo, de aquí a aquí, aquí tengo 20. Esta altura, por ejemplo, le voy a poner 5. Y a esta altura le pongo también 5. Falta es este valor, voy a poner 10. Y ya quedó totalmente negro, definido completamente. Ya no hay ninguna cota que me haga falta. En 3D Model aparece este comando que se llama revolución, también sale con la letra R. Lo que él hace es que me pide un eje de revolución y él lo que hace es que proyecta sobre un punto de pivote y hace una proyección circular, lo que sería una integral de área. Entonces obtengo un volumen. Entonces aquí en revolución, ahí está escogida ya la figura, perfil 1, que es este, sale azul, y aquí me dice el eje. Entonces lo que tengo que hacer aquí es escoger un eje sobre el cual quiero que se genere la operación. Si escojo, por ejemplo, este eje, miren lo que hace, ¿ya? Genera una revolución completa. Aquí yo puedo decirle que no quiero que sea 360, sino que quiero que sea 180. Entonces él hace solo la mitad. Aquí creo que incluso puedo coger esta flechita, la flecha amarilla, y voy moviéndome angularmente. Miren lo que le está haciendo. Esto es lo que es una revolución. Puede ser parcial, puede ser completa. Yo defino ese valor aquí. Le puedo poner 360. Puedo partir también de un plano y generar eh, dos rotaciones. Pero bueno, esto sería lo más relevante. Vamos a decirle aquí en vista, estilo visual, sombreado con bordes, listo. Y aquí tengo entonces esta operación. Ya completé mi primera operación de revolución. Miren que yo podría también hacer esta operación generar este sólido haciendo tres operaciones. Sería una extrusión de este disco, el disco pequeño en otra extrusión y este en otra extrusión. Pero por revolución puedo hacerlo todo de una sola vez. Incluso si yo quisiera hacer unos redondeos aquí de este sólido, me sale mejor irme acá a el sketch, al croquis, editarlo y hacerle los fillets o los redondeos, a ponerle 1 milímetro, hacerle los fillets o los redondeos aquí. De esa forma ahorro recursos, procesamiento, y ya yo sé que esto va a quedar redondeado cuando lo actualice. Entonces miren que se hizo el redondeo y sigue siendo una sola operación. Entonces aquí estoy optimizando recursos. Muy bien, vamos entonces a editar ahora esta operación de revolución y voy a decirle editar operación y ahora este eje, que es el eje que escogí que era el vertical, lo voy a quitar y voy a coger entonces, aquí debo darle hasta que aparezca el puntero con el más, si no, no lo puedo coger, y escojo entonces el de abajo. Esto me va a generar una operación diferente. Entonces miren que aquí le digo enter para aceptar
y lo que hizo fue que hizo la revolución respecto al piso, entonces hice una especie de rueda. Así que yo también puedo hacer llantas, elementos circulares o que son simétricos y que tienen contornos circulares usando esta operación y es muy, muy, muy útil. Entonces estas son las dos operaciones básicas. Vamos a decirle guardar aquí. Entonces le digo mi tercer sólido. Entonces puedo usar extrusión cuando son extrusiones ortogonales en caras previamente creadas y puedo hacer revoluciones usando un eje de referencia que me ayuda a replicar el área multiplicándola por una profundidad y hacer revoluciones parciales o completas. Recuerden que aquí uno tiene el control de los ángulos, uno puede colocar aquí el ángulo que uno quiera, 260 grados por ejemplo, ahí me muestra cómo se vería. Puedo usar también la flecha y voy viendo lo que está haciendo sobre ese elemento de croquis en 2D. Entonces, con extrusión y con revolución, ya tengo bastantes recursos para poder realizar cualquier tipo de cuerpo sólido. Entonces, vamos a ver en un siguiente video aspectos avanzados de croquis, lo que tiene que ver con restricciones, y después veremos también operaciones avanzadas en 3 dimensiones con otros comandos para complementar esta parte de generación de partes en Autodesk Inventor.